pero la norma dice eso. ¿Ah? O sea, si yo voy a poner un equipo que quiero que esté bajo norma, tendría que estar a no más de 20 metros de cable y no más de esa velocidad. O sea, hasta esta velocidad estándar podría estar. Es un protocolo viejo, ¿sí? Ha tenido distintas revisiones. En las primeras revisiones incluso los voltajes eran de hasta 25 volts. Más o menos 25. Voy a electrocutar con el protocolo. Después de ese está el RS422. El 422 se ubica de lo que estamos hablando. Es decir, estamos hablando de un equipo, otro equipo. Acá dentro hay un microprocesador. Yo los podría transmitir, o sea, comunicar a los microprocesadores entre sí cuando están cerquita, simplemente conectando el TX de uno con el RX del otro. Por ejemplo, si es la WART común, el TX de uno con el RX del otro, y esto funcionaría. Pero esas salidas son tipo TTL, es decir, no están adaptadas eléctricamente para grandes distancias y por eso es que hay que agregar esto. Este circuito lo que hace es elevar los voltajes para darle más inmunidad al ruido, para poder poner el cable, digamos, el medio en un lugar un poco hostil, un ambiente más ruidoso. Esto no se puede. Esto puede trabajar bien a poca distancia. Entonces, la adaptación va colocada acá. Es decir, ahí iría un integrado que sería de TTL a 232 y este lado también un integrado igual. Un ejemplo, un integrado típico que se utiliza es el MAX 232. Es el clásico integrado para transformar de TTL a 232 y también de 232 a TTL. Es decir, tiene los dos. Tiene dos canales para un lado y dos canales para el otro. No hemos mencionado otras señales que hay en la puerta entre el transmisor y el receptor que a veces se utilizan, se llaman señales de handshaking. Se van a encontrar, por ejemplo, en el 232, todavía estamos hablando, se van a encontrar que el conector del 232 clásico tiene 9 pines. Y acá de estos 9 pines hay uno que es el RX, otro es el TX, otro es la masa, y hay otros pines más que también están utilizados. ¿Sí? Hay uno que se llama Request to Send, otro que se llama Clear to Send. Son señales auxiliares que se utilizan a veces cuando necesitamos una transmisión un poco más fluida. Pero la mayoría de los equipos tratan de obviar esas señales. Tratan de anularlas, de no tenerlas. Bueno, vamos a ver. Porque simplifica, no tenerlas simplifica mucho el cableado. El 422 también es un comparador igual que antes. Va a estar alimentado con 5 volts y masa. Entra con TTL y la salida es diferencial. Sale diferencial, es decir, tenemos una salida que es en fase con la entrada y una salida en contrafase con la entrada. O sea que si acá tenemos esto, en esta salida vamos a tener eso mismo, en la otra salida vamos a tener lo contrario. Por lo cual logramos tener en los dos extremos una tensión diferencial que va a ser, o sea, si medimos la tensión entre los dos va a ser alto y bajo. ¿Sí? ¿Ven? Cuando tengamos el alto acá y bajo acá tendremos más 5. Cuando tengamos bajo acá y alto acá vamos a tener menos 5 en la línea. O sea que tenemos una señal más menos 5 volts obtenida en diferencial. Y esto, el receptor, es justamente un receptor diferencial. Sería como si fuera algo parecido a un operacional. Y es capaz de detectar la diferencia y rechazar la tensión que se induce en modo común. ¿Qué ventaja tiene esto? El ruido se suele inducir en la masa, es decir, la masa, el camino de masa, el ruido que se induce allí se suma por igual a las dos ramas, a la rama
no inversora y a la otra no inversora. Entonces, la diferencia se mantiene constante. ¿Está bien? Esto funciona muy bien si este par de cables está trenzado, sobre todo así. Par trenzado. El par trenzado me da mucha inmunidad contra los ruidos inducidos, el ruido electromagnético. Si yo tengo el cable abierto, entre un transmisor y un receptor, el campo magnético alterno acá me induce, en esta espira, digamos, me induce una tensión importante. Pero si están así trenzados, acá el campo es entrante, acá el campo sería saliente, digamos, ¿está bien? Es decir, este y este se van anulando. Si yo entro con un campo magnético así, esta espira va en este sentido y vuelve por acá, mientras que esta está al revés. Va de acá para allá. ¿Se dan cuenta? Entonces, las tensiones inducidas en las mini espiras, digamos así, se anulan. Se puede, está comprobado, digamos, que la tensión inducida así es unas 10 veces menor que si tengo la espira abierta. Son un par de cables comunes. El par trenzado. Por eso cuando abren los cables, cuando el cable de Ethernet se lo abren, van a encontrar que está el par trenzado. El par trenzado me da mucha inmunidad, digamos, contra los campos alternos. Si tienen que utilizar el mismo cable, incluso el cable de instrumentos también se utiliza el par trenzado. Los cables así sin trenzar son más embromados de usar en ambientes industriales. Eso tenganlo presente. Bueno, esta norma necesita ese par de cables para transmitir. La masa no es obligatoria de poner, digamos, entre los dos equipos. Admite este equipo que esto tenga una masa y aquel tenga otra masa. Es decir, la masa podría no estar vinculada entre los dos. En la práctica a veces se puede vincular. Si comparamos con aquel, la norma dice que puede transmitir a unos 10 megabits aproximadamente y a una distancia de hasta 1000 metros. Y en este caso, el margen es 5 menos 5. Esto está en 0,2, 0,3. Entonces tenemos 4,7 de margen de ruido aproximadamente. 4,7 de margen de ruido. Pero, este sería el 1 y este sería el 0. Pero como es diferencial, es mucho más inmune al ruido que este. O sea, este, a pesar de que tiene el doble de voltaje prácticamente, el doble de margen de ruido, pero es más susceptible al ruido. Por eso este se puede aumentar más la velocidad y más la distancia. En realidad la velocidad se puede aumentar bastante también porque esta, digamos, no hace falta establecer grandes voltajes, se logra prácticamente con niveles lógicos, así que se puede hacer a más velocidad. Acá la comunicación sería, se puede decir que es simplex, pero hay una cosa más que no hemos mencionado. Estas compuertas son capaces de manejar más de un receptor. Si yo podría conectar un segundo receptor. Aquel no lo admite, o sea, no está contemplado en la norma. Aquel se llama simplex porque es justamente un transmisor y un receptor. En este admite lo que se llama multi-drop, multireceptor sería, multi-drop. Hasta 32 receptores podría tener conectados, si se quisiera. Para establecer una comunicación duplex, haría falta hacer otro canal para el otro lado. O sea que necesitaríamos 4 canales, por lo menos. Los 2 de ida y los 2 de vuelta. Y bueno, y por último, el RS485, que es el que utiliza el protocolo Modbus. En realidad es igual que este que acabamos de ver, el 422, con la particularidad de que tiene el tercer estado. O sea, tenemos más 5 y masa,
tiene la alimentación, esta es la salida, la entrada, y tiene una patita de habilitación. Tiene una patita de habilitación. Cuando la patita está en 1, transmite. Cuando la patita está en 0, se pone en alta impedancia, en tercer estado. Eso le permite lo siguiente. Tenemos el transmisor y un receptor. Acá podríamos tener otro transmisor, otro receptor, allí, y hacer lo siguiente. Este equipo tiene su receptor y su transmisor. La puerta tendría masa, positivo, todo igual. Este sería positivo masa. Y este tendría su propio enable, su propia patita de habilitación. Esto acá, ¿qué llevaría? ¿Qué habría acá, digamos? ¿Qué habría acá? El microprocesador, el microcontrolador. El PIC, digamos, o el Arduino. ¿Sí? El microcontrolador va a estar acá. El microcontrolador que va a recibir esto y va a transmitir esto y va a manejar, en función del protocolo, va a manejar su habilitación de transmisión. Y este sería el otro micro, digamos, manejaría su patita de habilitación de transmisión. Sería su RX y su DX. ¿Ahí? ¿Cuál es la idea? Cuando quiero que A le transmita a B, como este es el transmisor A, el equipo A y el equipo B, B tiene que poner un 0 en esta pata, dejarla en tercer estado, y entonces este le transmite a él. Cuando quiero que B le transmita a A, este tiene que ponerse en 0, en tercer estado, y este tiene que ponerse en 1 y transmite. ¿Sí? Tiene que ponerse de acuerdo en el momento de transmitir cada uno. Es lo que se llama el control de acceso al medio. ¿Sí? ¿En qué momento? O arbitraje también se llama. ¿A quién le toca transmitir en cada momento? ¿Cómo se decide eso en Modbus? ¿Cómo se decide en Modbus? Cuando se hace una pregunta, O sea, ¿quién hace la pregunta? el maestro del esclavo. O sea, el maestro puede cualquier estación de los esclavos transmitir, decir, tiene una alarma, le pasa algo. ¿Puede tomar el canal, el cable, digamos, el medio, el bus y transmitir? No. El protocolo Modbus no está pensado eso. ¿Vale? En el protocolo Modbus, el maestro es el que ordena la comunicación. Entonces el maestro dice, a ver, estación 1, le pide los datos, ciertos datos, y él le transmite. ¿Vale? Y solamente le tiene que transmitir lo que le pide el maestro. Pero bueno, eso ya meterse en lo que transmite. Lo importante es que la transmisión siempre lo ordena el maestro. Nunca los otros equipos pueden transmitir espontáneamente. Ningún equipo puede transmitir espontáneamente. Eso lo ordena. Entonces, en Modbus tenemos un equipo que lo vamos a sintetizar el dibujito en esto. Es decir, el par de cables de salida que va a trenzar, el transmisor y el receptor, todo eso lo sintetizamos como un nodo, digamos, un nodo 485, con un solo cablecito que indica en la línea de datos, que en realidad son dos, un par, lo dibujamos como una sola. Y tendríamos los otros equipos que tienen sus líneas, su par de cables conectados allí. Esto sería Modbus, ¿verdad? En un bus de datos, en un solo bus, en un solo medio, un solo nodo, serían dos cables, yo puedo transmitir de cualquier equipo a cualquier equipo, pero en realidad en Modbus hay un maestro y va a haber esclavos y la comunicación se ordena de esa manera. En 485, perdón, en 422
Si yo quiero una comunicación entre múltiples equipos, lo que hay que hacer es lo siguiente. Si quiero tener, por ejemplo, 3 equipos A, B y C, no se pueden conectar a un bus. Se conectan en anillo. La salida de uno a la entrada de otro, la salida de este a la entrada de este y la salida de este a la entrada de este. Entonces, el transmisor de A al receptor de B, el transmisor de B al receptor de C, el transmisor de C al receptor de A. Y de esa manera estarían conectados. Eso se llama anillo, anillo físico. O sea que si A le quiere transmitir a B, tiene que pasar a C, tiene que pasar por B. Sí. B tiene que retransmitir lo que A le quiere transmitir a C. Va justamente con como un mensaje que va al destinatario. Entonces acá, cada puerta tiene que hacer retransmisión. Y en aquel no hace falta. En aquel todos escuchan al mismo tiempo y solamente obedece o el que lo necesita. Este es anillo físico. Acá se podría hacer, como dijimos recién, maestro esclavo, pero también se podría hacer anillo lógico. Por ejemplo, podría ser A, B y C. Acá siempre es, por ejemplo, se ordena la comunicación. A transmite a B o a C. Si le transmite a B, B recibe. Si le transmite a C, B retransmite. Después de eso, B transmite. Le toca el turno a B. B le puede transmitir a C o puede transmitirle a A. Si le transmite a C, este toma directamente el dato. Y si le quiere transmitir a A, este tiene que retransmitir. Y después le toca el turno a C. Se van turnando. Se van turnando. Y eso se llama, bueno, toque en ring. Eso es un anillo físico. Acá se podría hacer también un sistema de turno rotativo, como allá. La diferencia es que no hace falta pasar por la transmisión. Yo podría ordenar que la comunicación primero transmita A, después B, después C. A, B, C. Eso se podría llamar, o se llama, anillo lógico. Un anillo que no es físico, sino un anillo virtual, digamos. Un anillo lógico. Entonces, esa es una posible arquitectura. La otra posible arquitectura es maestro esclavo, dijimos. Otra arquitectura posible es maestro flotante, se llama. En donde un equipo en determinado momento pasa a ser maestro, en otro momento otro. Aquel permite más flexibilidad de forma de comunicarse entre muchos equipos. En este como que está más limitado a una estructura. Aparte este tiene el problema que si se rompe si se cae uno de los equipos, se cae la red. Lo que se suele hacer en esos casos en realidad es tener un doble anillo. Es como que entre los equipos tenemos un anillo en un sentido y otro anillo en el sentido contrario. Cosa que si no engancho por un lado un equipo, lo engancho por el otro. El doble anillo se utiliza, sobre todo en fibra óptica se utiliza. Pero necesitaría 4... Necesita más puertas, sí. Necesitaría 4 puertas en cada nave. Claro, o sea, cada uno de los micro, digamos, cada uno de los nodos tendría que tener 2 transmisores y 2 receptores. Uno mirando para el este y otro mirando para el oeste, digamos así. ¿Está bien? Bueno. Y podría agregar una más. Esta estamos viendo, ya está, ya terminamos con esto. Son las que están pensadas en el programa. Les menciono nomás. Aquel es el único que admite conexión en base. ¿Está bien? El 485. Hay una más que es la norma CAN. En lugar de trabajar con esto, que es... perdón, antes de eso, este también, las velocidades son parecidas. De hecho, es prácticamente el mismo integrado, se utiliza para las dos normas. Las dos cosas no se consiguen al mismo tiempo. Menciono, no se puede transmitir a 10 megabits por segundo y 1000 metros, sino que esto es algo así. 10 megabits, 1000 metros, y si en escala doble logarítmica sería 10 megabits, 1 megabit, 100 kilobits, 10 kilobits, algo así, digamos. Puede ser que podamos transmitir
a corta distancia a lo mejor así y después así. Es algo así como una hipérbola y en escala logarítmica sería una línea recta. Quiere decir, a mucha distancia puedo transmitir a poca velocidad. ¿Se entiende? No se pueden las dos cosas al mismo tiempo. Pero si logran que velocidad de 1 megabit a 50 metros o 100 metros puede llegar. Bueno, y el protocolo CAN, como les mencionaba, en lugar de trabajar con esta línea de tipo, son push-pull, o sea, son salidas tipo complementarias. El CAN trabaja con colector abierto, es lo único que les menciono. El CAN, el protocolo CAN, es muy robusto porque no hay riesgo de colisión. O sea, si colisiona no se rompe nada. Acá sí podría, si se equivocan en los turnos, por ejemplo, un equipo y otro, podrían colisionar y romperse una puerta. Habrá una sobrecorriente. Y en el otro no. Bueno, y... ¿El micro? ¿Cómo? ¿No se aprende el micro? No, el micro es una cosa, digamos, y en la puerta se agrega aparte. La mayoría de los micros vienen con una salida. Algunos micros tienen implementado, digamos, lo que se llama el stack, o sea, la pila del protocolo. Por ejemplo, algunos micros traen protocolo CAN incluido, otros micros traen Ethernet adentro. Y si tienen la pila, digamos, de Ethernet para interpretar las tramas de Ethernet o para interpretar las tramas de CAN, por ejemplo. Lo que no tienen adentro, no tienen incluida la parte eléctrica. Normalmente el micro hay que, justamente como hay dibujado por acá, hay que agregarle afuera la parte eléctrica. Por ejemplo, en el RC485 sería el MAX 485, es uno de los integrados, el 75, SN 75, 175. Son integraditos que uno los alimenta con 5 volts, tiene la patita TXRX de un lado y del otro lado tienen la salida dato más, dato menos, o A y B se llama, ¿sí? A y B, por ejemplo. Entonces, hace la adaptación eléctrica y está afuera, no va dentro del micro, no va, ¿sí? Profe, pero no es el micro el que activa o desactiva los transmisores y los... Sí. Por ejemplo, no me acuerdo bien las patitas, pero por decirte más o menos así. Tenés TX, RX, podría ser, vamos a ver, BCC, masa, el enable y A y B, ponele. Algo así. Entonces, cuando esté el enable, tiene una patita más, me miento, creo que este está del otro lado. Tienen habilitación de transmisión, sería habilitación de transmisión y habilitación de recepción, que normalmente está negada. Entonces, creo que están del lado de adentro, bueno, no importa. La idea es, hay un tema que en el 485 lo que transmite también lo escucharía, digamos, el equipo. Entonces, para evitar escucharse a sí mismo, lo que hace es, digamos, tener la transmisión, la habilitación de transmisión y la habilitación de recepción complementarias. Entonces, cuando transmite no se escucha. Digo, entonces, el micro, voy a buscar un poquito más limpio ahí, sería así: acá va el microcontrolador, su TX, el RX, en algunos viene al revés, pero bueno, y el enable, un pin de habilitación. Por programa, voy a decir, bueno, voy a transmitir, entonces pongo un 1 acá y empiezo a transmitir. Al poner un 1 acá, a la vez lo que transmite no se escucha a sí mismo, porque si no se metería en el propio registro de recepción y bueno, se estaría escuchando a sí mismo, no necesita eso. Y cuando termine de transmitir, pone acá un 0 y entonces está listo para escuchar. Deja de transmitir y empieza a escuchar. Pero la colisión dependería de que los dos micros se confundan, ¿no? Claro, de que este habilite y que el otro micro también habilite. ¿Y cómo Los hacen que se van a romper son estos. ¿Y cómo hacen para comunicarse entre los dos cuando tienen que uno transmitir y el otro?
Ese es todo un tema. O sea, en el Modbus, ¿cómo se resuelve? Maestro es el que inicia la comunicación. Maestro dice estación 3. Le pregunta cosas. Termina de preguntar y la estación 3, recién que termina de preguntar el maestro, toma el bus y contesta. Allí no hay problema, digamos, de que haya colisión. Los otros se quedan callados porque saben que el mensaje no es para ellos. ¿Está bien? Si vos tenés el error de haber, por ejemplo, de haber metido en el bus dos equipos con la misma dirección, ahí puede haber problema. Eso puede pasar, por ejemplo, decir estación 5. Resulta que hay dos equipos que tienen esa dirección puesta. Y se van a meter los dos y si el dato es distinto, van a colisionar. Entonces, hay que, digamos, obviamente, esos son errores gruesos. Pero la norma, mejor dicho, los protocolos tienen que pensar en eso que se llama el control de acceso al medio. Si le mostraron el modelo OSI, le explicaron el modelo OSI, no se lo mencionaron todavía. Bueno, yo les hablé de los protocolos y que hay un modelo de referencia y el control de acceso al medio es algo que está, digamos, en lo que se tienen que poner de acuerdo los equipos y eso se dice que está en el nivel 2 del protocolo. En el nivel 1 está esto físico, es decir, qué tipo de puerta, qué velocidad, etc. Y ese es el nivel 1. El nivel 2 es el control de acceso al medio y el control del enlace lógico también, es decir, lo que yo le transmito, a quién se lo transmito. Eso estaría en ese nivel. Pero bueno, forma parte de los protocolos. Establecer una comunicación sin que haya colisión. Una comunicación exitosa, digamos. ¿Estamos? Bueno, obviamente estos temas dan para mucho más, pero es como para que tengan una noción. La clase que viene van a seguir con el tema de protocolos y escala. Eso va a ser la clase del día 10. Y el día 17 ya tienen que tener los proyectos muy avanzados, por lo menos configurados completamente sus mapas de entrada, salida, sus tablas, el estar más o menos andando por lo menos con el simulador que tienen que bajar. En esa clase lo que vamos a hacer, y por lo posible que hayan probado alguna vez en la maqueta, vamos a ver si podemos traer las maquetas acá y los hacemos andar. Va a ser desde las 3 de la tarde para adelante y los proyectos tienen que salir andando. Cada uno con su escala en su computadora tiene que ser capaz de supervisar el controlador que vamos a poner acá. Eso sería el día 17. Así que esa clase no falta. Y la que viene tampoco. Lo que está la clase que viene entra en el tercer parcial. ¿Alguna consulta? ¿Cuándo es el tercer parcial? El tercer parcial va a ser después del 17.